Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén mirando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica de Alfaro. El propósito de llevar adelante estos videos no es más que compartirles de una fuente y de una forma oficial información de carácter médico-científico con un lenguaje que pueda ser universal y entendible para gente que no tenga nada que ver con la medicina o con la salud. Y de una u otra forma también destruir o desmitificar lo que son bulos, fake news y todo tipo de noticias que llegan a nuestros dispositivos electrónicos y que no buscan otra cosa más que interrumpirnos, alterarnos y probablemente hasta estresarnos. Siendo hoy día miércoles 27 de mayo del 2020 y siendo la hora local en la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador, las 20 horas y 5 minutos, damos inicio a este video. Y como todos los días que llevamos adelante el video, primero enviamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que pudieran estar teniendo una afectación de su salud, sea por cualquier tipo de enfermedad que en otras circunstancias de pronto no la llevarían de esa manera, y bajo un régimen de cuarentena obviamente que se complica absolutamente todo. Y un fuerte abrazo mucho más todavía a aquella persona o personas que están padeciendo dentro del mismo núcleo familiar la afectación del COVID-19. Cada vez hay muchos más casos familiares y de una u otra forma la primera condición siempre podría ser sentirse algo vulnerable, sentirse afectado, tanto por lo que pueda ocurrir, por la incertidumbre o también por el efecto que tiene que ver las noticias que recibimos todos los días. Un fuerte abrazo solidario a las personas que lastimosamente han tenido que ver partir algún familiar por efectos del COVID-19 o por algún otro tipo de causa. Siempre sentidas, condolencias y un fuerte abrazo para todo este tipo de personas que lastimosamente hayan tenido que despedir a alguien. Y entrando de lleno a lo que corresponde, a lo que nosotros mencionamos normalmente, vamos a dar inicio, a dar lectura de lo que nos trae como fuente el Ministerio de Salud Pública en cuanto a los casos que tenemos ahora. Para ello, nosotros utilizamos la infografía que viene dada por el Ministerio de Salud Pública en el corte del día 27 de mayo a las 8 de la mañana, y en aquel corte nos dicen que ya casos confirmados son 38.103, personas fallecidas reconocidas como COVID-19 3.275 y personas fallecidas probablemente por COVID 2.144, lo que se traduce que hay un número que supera los 5.200 personas que de una u otra forma tienen que ver con COVID-19. Es interesante nuevamente entender ciertos parámetros que colocan en la infografía, entre ellos el tema de pacientes recuperados, 3.700, son aquellos pacientes que se comprobó que tenían COVID-19, que su respuesta clínica fue satisfactoria, que se les hizo una prueba PCR y se volvió a repetir la prueba en 24 horas y arrojó resultados negativos. Yo lo considero recuperados. Y nos confunde un poco, por no decir mucho, esta infografía en el cual nos dicen que hay casos con alta hospitalaria 4.021 y alta epidemiológica 10.704. La verdad, desde mi criterio, este tipo de datos, en vez de orientar, más bien colocan siempre un velo de incertidumbre. De por sí que los casos que nosotros conocíamos, que sabemos no son los más cercanos a la realidad, pero de pronto es una muestra en relación a ello. Nos sentíamos muchas veces manipulados, más no digamos cuando tenemos otro tipo de datos. En fin, son las condiciones con las cuales el Ministerio está actuando. También tomamos y hacemos referencia en el concierto mundial cómo se está desarrollando esta misma pandemia, y hoy por hoy, o sea, hoy día miércoles 27 de mayo,
Sigue de largo siendo el primer país con la mayor cantidad de casos positivos, Estados Unidos. Estados Unidos con casi ya 1.700.000 está en primer puesto. Brasil superó los 411.000 casos en segundo. Rusia por encima de 370.000 casos tercero. Reino Unido 268.000 cuarto. España por encima de 236.000 quinto. Italia por encima de 231.000 sexto. Francia por encima de 183.000 séptimo. Alemania por encima de 181.000 octavo. Turquía por encima de 159.000 noveno. La India, que ya está tocando a Turquía, está décimo por encima de 158.000. No se admiren que la India pueda superar fácilmente a Turquía y vaya camino a Alemania, porque la cantidad poblacional que tiene la India es importante. En el puesto 11 se encuentra Irán con más de 141.000 casos. En el puesto 12 Perú con más de 135.000. En el puesto 13 se encuentra Canadá con más de 88.000. China se mantiene en el puesto 14 con 84.104. Y Chile se le acerca muy, pero muy rápidamente en el puesto 15 con más de 82.000. Yo creo que Chile, de aquí al día viernes, que nos volveremos a ver Dios mediante, probablemente lo va a superar a China, ubicándose en el puesto 14. Luego tengo Arabia Saudita en el puesto número 16 con 78.000 hacia arriba, y muy de cerca también México con el puesto 17 con 78.000 hacia arriba. Viene este grupo de países que están integrados por Pakistán, Bélgica, Qatar, Holanda, ¿sí? Entre 59.000 a 45.000, y el grupo donde estamos nosotros de Bielorrusia, Bangladesh, Ecuador y Suecia, en el cual estamos entre 38.000 y 35.000. Esa es la realidad a nivel mundial. A nivel latinoamericano, tomando en cuenta siempre como referencia a los Estados Unidos, sin que sea un país latinoamericano, pero por la similitud, por la migración, por los lazos de unión, etc. Cuando en Estados Unidos superábamos el 1.698.000, ya la cifra de fallecidos ha superado los 100.000. En este momento tienen 100.271 personas fallecidas. En Brasil, superando los 411.000, tienen 25.598 personas fallecidas. En Perú, por encima de los 129.000, tienen 3.983 personas fallecidas. Chile, con 82.000, tienen 841 personas fallecidas. México, con 74.000, tienen 8.134. Aquí entraría Ecuador, y nos sigue Colombia también de cerca, creciendo paulatinamente, como lo hemos manifestado. Por encima de 24.000 tiene ya 803 personas fallecidas, y República Dominicana por encima de 15.723 tiene 474 personas fallecidas. Aquí es un dato interesante porque son los países que como que más despuntan en todo esto. Pero a esta lucha se le ha acercado mucho Argentina, ya con 13.228 y 492 casos de personas fallecidas. Panamá tiene 11.728 con 415 personas fallecidas, y un país que ha crecido también de una forma muy acelerada, me estoy refiriendo a Bolivia, con 7.136 tiene 274 personas fallecidas. Luego viene el grupo de los que mejor les va, por decirlo de alguna manera, que lo integra o lo inicia Cuba con 1.974 y 82 personas fallecidas, Venezuela con 1.245 y 11 personas fallecidas, Costa Rica con 984 y 10 personas fallecidas, Paraguay con 884 y 11 personas fallecidas, Uruguay con 803 y 22 personas fallecidas, Nicaragua 759 y 35 personas fallecidas. Esto es el grupo de interés y el que nosotros estamos viendo cómo se ha llevado adelante. Preocupa enormemente lo que ha pasado en Estados Unidos, donde se han superado las 100.000 personas fallecidas. Sin lugar a dudas es algo que preocupa. Y en virtud de ello, hay un artículo que publica la BBC el día de hoy, en el cual lo titula como 100.000 muertos por coronavirus en Estados Unidos y por qué reabre el país si continúa registrando récords de muertes.
Y es interesante porque si nosotros vemos días atrás que la mayoría de nuestros dispositivos habrán llegado videos, fotos de lugares en Estados Unidos donde han abierto la cuarentena y vemos como hay gente conglomerada en piscinas, en playas, que nos llama enormemente la atención. En virtud de ello, este artículo manifiesta las imágenes de aglomeraciones en playas y otros espacios al aire libre sin mascarilla ni el distanciamiento social recomendado para el COVID-19 coparon las redes sociales y los medios de comunicación del país esta semana. El lunes de feriado por el Día de los Caídos, que habitualmente marca el comienzo de la época estival en Estados Unidos, coincidió en este año con la primera fase de reapertura tras varios meses de restricciones y cierres de coronavirus. Hasta el 27 de mayo, 50 estados de Estados Unidos habían comenzado a reabrir al menos parcialmente entre las advertencias de la comunidad científica por el riesgo de nuevos picos y un número clavado en la mente de muchos, 100.000 muertos, según el recuento de John Hopkins. En el número de víctimas que lamentablemente alcanzó este miércoles el país por la crisis coronavirus es el más alto atribuido al COVID-19 por un solo país. Pero ya hace rato que venía manejando estas cifras de Estados Unidos, todo en primer lugar. Y seguramente lo peor es que probablemente llegarán a 110.000 a mitad de junio, según los cálculos. Y según no haya una desbandada de casos por esto de la apertura que ha existido. Aunque 100.000 de más de 326 millones de habitantes supone una tasa de mortalidad inferior que la de Reino Unido, España o Italia, no deja de ser una enorme tragedia para el país. Para ponerlo en perspectiva, son casi el triple de muertos en 4 meses que en accidentes de tráfico en un año. Tengan idea. Y eso que en accidentes de tráfico muere mucha gente. En nuestro país está entre cuarto, quinto puesto la causa de mortalidad, accidentes de tránsito. Y es lo único reconfortable, entre comillas, porque esa cifra ha disminuido ostensiblemente. Hay una situación desigual. A nivel nacional en Estados Unidos registra una tendencia general a la baja en nuevos casos y muertes, pero siguen existiendo grandes discrepancias entre estados, ¿sí? Y podemos ver donde ha existido estados que el punto fue calamitoso. Nos referimos a Nueva York, New Jersey, ¿sí? A Illinois, hasta cierta forma, a California, ¿sí? Y Pensilvania, que han sido los casos más destacados. Luego, y un poco más atrás, Florida, Texas, Georgia, Luisiana, ¿sí? Entre los casos entre los estados que estaban un poco más hacia el atrás. La Casa Blanca publicó una guía con puntos básicos sobre la reapertura, la que recomienda que se registre una tendencia descendente de casos durante los últimos 14 días. Pero varios territorios que decidieron estrenar la nueva normalidad no lo cumplían. El presidente Trump ha insistido a los gobernantes en empezar la apertura y llegó a asegurar que podría desautorizarles si lo necesita, sin precisar qué poderes invocaría para hacerlo. La verdad que da miedo cada vez que decide algo Trump. Es como en el caso de Ecuador, cada vez que nuestro presidente habla, o nos da miedo, nos da risa, nos da coraje, pero de esas tres cosas no pasa. El rol de la Casa Blanca, según los expertos consultados, menciona también múltiples factores detrás de la reapertura, desde la presión de la economía, la politización de la respuesta o hasta la percepción errónea de que el virus es una amenaza ajena. Pero subrayan especialmente la falta de liderazgo político y un plan nacional claro. O sea, si hablamos solo de este pedacito, cualquiera podría pensar que estamos hablando de Ecuador, pero no, estamos hablando de Estados Unidos. Y digamos que muchos gobernadores y sus equipos parecen no tener la capacidad, sobre todo cuando a nivel federal no se les apoya de manera consistente. ¿Sí? En virtud de ello, también se habla que las imágenes de las aglomeraciones del pasado fin de semana fueron un nuevo ejemplo de ello. Mientras una de las líderes del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra la pandemia, la doctora Deborah Birx, manifestaba su preocupación y pedía cautela, Trump seguía presionando por la reapertura de sectores productivos o las escuelas en Twitter. Miren las contradicciones, es que es inaudito
y uno la verdad no le entra en la cabeza este tipo de cosas. Deberíamos unirnos tras una estrategia común que debería ser liderada por una visión racional de los riesgos y los beneficios fomentado por la Casa Blanca para que todos podamos estar en la misma página y ayude a la mayor cantidad de gente posible, pero no lo hemos hecho. Así lamenta un analista político en Estados Unidos. En virtud de ello, incluso hoy día se habla y se menciona que puede haber duda sobre las cifras. A todo ello se suma la incertidumbre sobre el número real de víctimas ante la falta de consenso sobre el registro de casos y controversias como la de Florida, donde el encargado de supervisar las estadísticas de fallecidos, Rebecca Jones fue cesado de su cargo por, y según dijo la prensa local, negarse a manipular datos. Miren lo tremendo. Esto de verdad que los Estados Unidos con Trump a la carga cada vez se parece a nuestro país. Me da risa, debería darme amargura, pero bueno, mejor es reírse en estos momentos. Para el propio Anthony Fauci, que es el que lidera el equipo de la pandemia en Casa Blanca, el infectólogo, llegó a reconocer la semana pasada en una audiencia ante el Senado que el número real de fallecidos es casi con certeza más alto que el oficial. Con todo esto, ¿sí?, algunos círculos conservadores, sin embargo, han propagado la idea de que los números están siendo exagerados por la inclusión de cualquier fallecido con COVID-19, aunque la causa de la muerte no fuera esta enfermedad. Una opinión que refuta duramente la comunidad científica y que refleja de nuevo la polarización. En cualquier caso, para entender las decisiones tomadas en Estados Unidos en este crítico momento de su historia, no hay que perder el carácter y cultura como indica el profesor de la Universidad Americana y manifiesta. Incluso la gente que es precavida, que está preocupada, que piensa que no deberíamos apresurarnos, todos participamos de la suerte de inquietud estadounidense. Este es un país que rara vez mira hacia atrás, mira constantemente hacia adelante. Y finaliza. Somos una sociedad constantemente dinámica, con una economía de muy pocas regulaciones. Hay desconfianza hacia la autoridad entre muchos expertos y hay que añadir eso a todo esto. Muy bien, miren las cosas como se dan en Estados Unidos con todo lo que uno pueda imaginarse que está sucediendo. Y lo digo esto porque Estados Unidos de pronto puede servir de ejemplo para muchas cosas, pero para estas cosas del COVID no nos sirve de ejemplo, sobre todo por el manejo que tiene la parte política. Porque sin lugar a dudas nadie puede en algún momento siquiera tener una tela de juicio en cuanto a la capacidad académica, a la capacidad científica que el personal de salud tiene allá. Por supuesto que no. Pero si lastimosamente las directrices políticas están pensando en politiquería, en economía por sobre salud, etc., el descalabro es más que real. Lo mismo ha ocurrido en nuestro país y ni siquiera para entrar en tanto detalle. Lo he colocado en bulos, pero sí es importante entenderlo cómo se da y cómo se transforma la noticia. El titular es el siguiente: el ozono no sirve como desinfectante para el virus de COVID-19. Entonces, nosotros habíamos manifestado que entre las posibilidades que tenemos se encontraba el ozono, el que se aplicaba en un lugar pequeño con una máquina que lo pudiera producir y esta tuviera al menos la habitación expuesta entre 5 a 10 minutos y luego se dejara ventilar. Pero este artículo está bastante agradable en el sentido de lo que está manifestando, que el ozono no sirve como desinfectante. A pesar de que no aparece en la lista del Ministerio de Sanidad de España de productos autorizados para desinfectar superficies o desinfección de áreas para COVID-19, el ozono ha aparecido estos días como una panacea, como una solución definitiva para la propagación del SARS-CoV-2 en oficinas, vehículos y todo tipo de alojamientos. De hecho, el Ministerio de Industria publicó un documento, el Ministerio de Industria español, en el que da recomendaciones para la desinfección de alojamientos rurales
y entre las que se encontraba desinfectar las toallas con este gas. El Ministerio de Transición Ecológica publicaba el 13 de mayo una nota informativa en la que decía que está permitido comercializar ozono como desinfectante siempre que se ajuste a la normativa de vigor, minimizando en lo posible la liberación al medio ambiente. Pero según Javier Abad, jefe de la unidad de bioconcentración y profesor asociado de la Universidad UAB, ahora mismo lo que digan que el ozono funciona contra el COVID-19, según él, están mintiendo. Tendrían que aportar pruebas como este u otro coronavirus para demostrar que desinfecta en superficies y en la atmósfera. El ozono sí ha demostrado capacidad de desinfectante en líquidos, por si acaso. Y este es otro detalle también a tener presente. Para usarlo como desinfectante hay que usar una dosis que se denomina de 20 partes por millón, ppm, ¿no? Y a partir de 0.5 ppm, partes por millón, ya es tóxico para las personas. Entonces, importante que nos podamos entender que al menos demostrado 100% en cuanto al ozono, para COVID-19 no está. ¿Sí? Digo esto porque hay un montón de máquinas que producen ozono y están comercializándose, y las máquinas no son baratas. Tengo entendido que las máquinas más baratas probablemente están en 700, 800 dólares. He visto máquinas de 1000, 1500, incluso más. O sea que baratas no lo son. Ahora manifiestan, este gas es un oxidante que destruye la materia orgánica, pero no hay ningún estudio que demuestre que es efectivo contra el virus de la COVID-19, afirman investigadores. Su eficacia solo está comprobada en la desinfección de agua de piscina residual y para la eliminación de olores. Entonces es importante que entendamos esto. Ahora, el día de mañana o pasado mañana podría aparecer un artículo en el que él diga que sí es susceptible el SARS-CoV-2, el COVID-19 para esto, pero al menos evidencia científica ahora no hay. Y recuerden que nosotros nos manejamos con lo que se denomina evidencia científica. Encima de todo, es un peligroso agente para el medio ambiente. Es un poderoso contaminante y su liberación incontrolada puede suponer un riesgo. Y es que uno de los riesgos de la generalización del uso de este gas, puesto que es un contaminante, es que su liberación incontrolada acabe siendo perjudicial para el medio ambiente. Y en todo caso se manifiesta como conclusión que una limpieza con ozono da una falsa sensación de seguridad, ya que puedes creer que has desinfectado y bajar la guardia. Es lo mismo que ocurre con los guantes, que para mí es una de las peores cosas que uno puede utilizar, porque da también una falsa percepción de seguridad, de confianza, y como dicen los cirujanos, en la confianza está el error. Ojo con ello. Muy bien, entonces eso tenía preparado para ustedes. Vamos a ver lo que han escrito, porque me parece que estaban por ahí ya escribiendo asiduamente, y para ello voy a entrar acá. Y como siempre, agradeciendo de muy buena manera el que puedan estar acompañándonos, ¿sí? Porque la verdad es que es bastante motivante siempre que pueden hacerlo. Ahora vamos a leer acá y vamos a escuchar lo que ustedes comenten. Se ha unido nuestro amigo Jinson Rodríguez Lor, ¿sí? Dioli Espinosa dice: buenas noches, Dios lo bendiga y lo proteja. Yo muy atenta en escuchar su valiosa información. Muchas gracias. Tatiana de Salas, caritas tristes. Jinson Rodríguez Lor dice: ¿qué pasaría con Rusia? Era uno de los países que tomó muchas precauciones. A ver, el fenómeno de Rusia hay que verlo por dos vías, ¿no? Primero hay que verlo que, si bien es cierto, tomó muchas precauciones, pero los focos mayores de contagio en Rusia se fueron concentrando en las ciudades grandes, sobre todo Moscú. Y Moscú es una ciudad bastante grande. Entonces, estos focos de contagio que se dieron en Rusia, que hoy por hoy lo hacen que esté en el tercer lugar a nivel mundial en el caso de positivos, pero sin embargo, esto es muy importante, tienen 3.968 personas fallecidas. ¿Qué significa? Para los 370.000 y más casos que tienen, contar con 3.968 personas, estamos hablando que tiene una letalidad bastante baja, bastante baja.
Entonces, dentro de todo, yo podría también sacar una buena referencia para que decir que las cosas dentro de lo incontrolable de la propagación, pero al menos la respuesta hospitalaria ha sido muy satisfactoria. Porque miren, Rusia con 370.000 casos positivos tiene 3.968 fallecidos. Y para hablar de otro país que se le parece, Reino Unido con 268.000 casos, mucho menos, tiene 37.542, 10 veces más. Entonces, es importante entender todo esto, porque yo hubiera preferido acá en Ecuador que estemos contagiados 100.000 personas, que probablemente lo estamos, pero que no hayan fallecido la cantidad de gente que fallece según el ministerio, que están alrededor de 5.000, según cifras no oficiales, pero estas cifras que puedo parear con el registro civil de Ecuador, probablemente estamos hablando de que en estos meses han muerto más de lo que normalmente muere, por alrededor de 20.000 personas. Ahora, usted podrá decidir si le pone a esas muertes el título de COVID o no le pone. En todo caso, yo hubiera preferido, ya hablando del ejemplo de acá, que estemos oficialmente contagiados 100.000 personas, pero que no hayan fallecido los 5.000 que reconocen, sino 500, a lo mucho. ¿Sí me explico? Porque para mí más me interesa, ¿sí? Es saber que la gente pueda recuperarse, más que saber que estemos arriba o abajo en cuanto al número de infectados, ¿sí? Que la gente se pueda recuperar y que no fallezca por esto, o en su defecto, que no quede con mucha secuela. Eso también es el otro problema, el gran problema que pudiera suscitarse con gente que la pasó bastante mal por el COVID-19. Entonces, en relación a la pregunta, si bien es cierto lo de Rusia, que empezó siendo bastante distintivo y ha crecido exponencialmente, pero al menos la mortalidad o la letalidad está siendo controlada. Nuestro colega José Roberto Rodríguez Lord manda saludos, muchos saludos. Guacho Muñoz también manda saludos. La doctora Miriam Ponce Mera dice lo siguiente: lamentablemente los resultados de no cuidarse, de no tomar seriamente este virus, lo vamos a ver en unos 10 a 15 días cuando cambien de semáforo. Y yo más bien le podría decir a la doctora que ya hay más de 32 cantones. Si mal no recuerdo, la memoria no me falla, son más de 200, creo que son 222, 224. Si alguien tiene el dato exacto de cuántos cantones tiene Ecuador, lo pasa con todo gusto. Pero digamos que son más de 200 cantones. De más de 200 cantones, tengo entendido que ya hay más de 32 que han pasado a semáforo amarillo, ¿sí? Y en el caso de la ciudad de Puerto Viejo, este día viernes hay reunión de la alcaldía, reunión ampliada, en la cual van a tratar el tema de saber si se pasa semáforo amarillo sí o no. Tengo entendido que ya la realización de las pruebas se hizo, ya se tiene estadificado y se tiene claramente la distribución de los hallazgos que se hicieron dentro de lo de las pruebas. Entonces eso va a servir como termómetro y a la vez como escudo para que la gente que llegue a tomar la decisión en la ciudad de Puerto Viejo este día viernes pueda cambiar de semáforo o no según los criterios. En la ciudad de Manta están también con la misma situación. Entonces, si las cosas no se hacen bien, sería muy real que en 10 a 15 días veamos picos nuevamente. Esto no solo nos puede ocurrir a nosotros, porque si ustedes leen la prensa internacional al día de hoy, miren, Corea del Sur registra el mayor aumento de casos en casi 2 meses con 2 grandes focos de contagio. Esa noticia fue publicada el día de hoy y manifiesta que la cifra les ha aumentado ahora con esto de lo que relajaron la situación. En Italia han vuelto a aparecer pequeños brotes, pero obviamente se modificó todo lo que se pensaba. Entonces, es verdad lo que dice la doctora Miriam Ponce. Perdón, si no somos previsibles, probablemente en 15 días vamos a ver el resultado de todo ello. La doctora también manifiesta, pues ya verán que la economía va ligada a la vida. Obviamente, si no hay salud, no hay nada. Estamos muy de acuerdo. Se ha unido Marta Santana, Richard Pinargote Jr., María Marcillo, Eddie José Cuadros Muñoz,
la doctora Miriam Ponce también ha manifestado: ¿sabes algo del anticuerpo sobre el COVID-19 de Israel? Tengo entendido que tienen dos especies de medicinas que aparentemente han dado buenos resultados. El día viernes lo vamos a hablar, lo del fenómeno de Israel, lo voy a anotar acá. Israel y los dos tipos. Y vamos a hablarlo en detalle el día viernes. Javier Cuevas ha unido. Raúl Chávez Alcíbar dice: se actualizó los protocolos del semáforo y el rojo es como el actual amarillo. El amarillo es como el verde. Es decir, es una broma macabra sin nada de criterio técnico. La verdad que yo creía que era de verdad que me lo estaba diciendo, pero me parece que es una ironía. Lo manifiesta el doctor Raúl Chávez y hay que leerlo de esa manera. Se actualizó los protocolos de semáforo, el rojo ya es amarillo, el amarillo es verde y el verde, imagínense, es como si no existiera nada. Y sí, Malena Andrade nos está manifestando que son 221 cantones. Yo había manifestado que eran 222. Bueno, la inflación que también le ha pegado, así como hay inflación a los alimentos, también le hemos pegado la inflación a esto de los cantones. Pero bueno, de los 221 cantones que hay en el país, 32 ya han cambiado de semáforo. Este día viernes, el municipio de Puerto Viejo, con el resultado de las pruebas en campo que se hizo con el grupo de médicos especialistas, sobre todo en medicina familiar, ya van a tener una mejor proyección de lo que está ocurriendo e imagino yo que sabrán tomar la medida más aceptable e ideal. No les asuste o no les llame tanto la atención que de pronto el día lunes pasemos en la ciudad a hacer semáforo amarillo, ¿sí? Pero ojo, podría ser el amarillo de Quito, del alcalde Yunda, amarillo especial, digamos, o sea, un amarillo tirando a rojo. Son esas combinaciones. La verdad es que el gobierno, como quiso en medio de lavarse las manos, mandó la responsabilidad a las alcaldías y a las prefecturas. Y ojo, habrán alcaldías y prefecturas que no podrán tener las condiciones técnicas para poder saber si cambian o no de semáforo. Y tendrá que hacerlo mitad corazonada y mitad viendo lo que ocurre alrededor y en otros cantones. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Este gobierno actúa mal y si desde la cabeza todo va actuando mal, es obvio que el resto de cosas se contagian. Así que en virtud de ello, las cosas se van a dar de esa manera. Sí, la doctora Miriam Ponce pone una carita triste porque probablemente Manta también entre en esas particularidades. En Quito, a ver, y hay que dejar algo en claro también. Cuando uno habla de cambiar de semáforo, no es que todo, o sea, la gente creo que está teniendo un chip que no es el correcto. Y uno cree que en el momento que le dicen cambie de semáforo, es como que mentalmente le pusieran la canción de Ricky Martin esa de Living la vida loca, ¿ah? Y todo el mundo sale disparado a hacer lo que sea. No, el cambiar de semáforo y cambiar a semáforo amarillo, lo único que nos está diciendo es que hay más flexibilidad en cuanto a la movilización, en cuanto a ciertos negocios, ¿sí? Y en cuanto al tiempo en que comienza a hacer la cuarentena estricta. No significa que todo el mundo tiene que salir a la calle, tiene que quedarse en la calle, tiene que ir a los parques, etc. No, no está manifestándose en eso. Desde el Carmen, Félix Cedeño Vélez nos dice: ¿cuáles serían las consecuencias de que una persona que fue contagiada por COVID-19 y estuvo 58 días conectada a un respirador, hoy ya respira por su cuenta, pero muy débil a nivel físico y pulmonar? ¿En qué situación médica quedaría? En una situación bastante especial y lamentable, porque habría que hacer estudios neumológicos precisos para ver cómo queda su índice respiratorio, su capacidad respiratoria en general, o sea, hacer espirometría, ver si él puede estar, porque, ojo, mucho de lo que ocasiona el COVID como secuela puede ser fibrosis pulmonar, ¿sí? E incluso zonas que se denominan atelectasia. La atelectasia es que un segmento pulmonar pierde el aire y se colapsa. Entonces, muchas veces esa atelectasia se podría volver a recuperar, pero hay veces que no se recupera y se hace una zona fibrótica. Entonces, dependiendo de cuánto territorio esté comprometido, la secuela podría ser más o menos, ¿sí?, acentuada. Una persona, si estuvo hospitalizada 58 días, es muy probable que tenga secuelas muy intensas, pero lo que nos ha enseñado el COVID-19 es algo que cada uno lo sabe, pero nos lo ha reafirmado. Cada persona es un universo. Lo mismo para el tratamiento, lo mismo para la conducta terapéutica, o sea, cómo seguir posterior, y lo mismo incluso hasta sus síntomas.
Y vemos cómo, si bien es cierto, muchas cosas se repiten, otras no se repiten para nada. Entonces hay que tener presente aquello. Ahora, hablando de esta persona que nos habla el compañero Félix Cedeño Vélez desde el Carmen, sí sería muy importante que tenga que tener una valoración precisa del cardiólogo, el neumólogo y el neurólogo, porque también pueden quedar afectaciones neurológicas, cardiológicas y pulmonares. Y ojo que después hasta tendrían que valorar los riñones y todo eso para ver en qué situación se encuentra y que no nos coja desprovisto. Porque no sería nada raro que haya personas que se recuperaran, entre comillas, queden con una situación muy agresiva y de pronto eso puede condicionar a que su vida no se lleve de la mejor manera y hasta podría complicarla mucho. La doctora Miriam Ponce nos dice, acá en Manta, esperamos que Puerto Viejo esté en amarillo y esperamos a ver qué les pasa. Bueno, vamos a ver, sí. Pero creo que esa decisión va a ir más o menos a la par, porque el alcalde de Manta creo que habla mucho con el alcalde de Puerto Viejo, entonces quizás las decisiones vayan a la par. En todo caso, nuevamente, el pasar a semáforo amarillo no implica, como les dije, de una manera, quiero que se lo tome jocosa, a ponernos el cassette de Living la Vida Loca y decir, podemos hacer lo que sea. No, la idea justamente no es eso. La idea es llevarlo de la mejor manera. Y en virtud de ello, también, justamente hoy, tuve el caso de al menos 3 amigos que salieron positivos para COVID-19. Hay uno de mi edad más o menos, poco menos, otro más joven y otro un poco mayor. Pero lo interesante de estos 3 casos es que los 3 han dado positivo, ¿sí? No tienen mayor sintomatología y no tienen mayores características clínicas de preocupación. Incluso uno de ellos, les puedo decir porque tenía un saturómetro, un pulsómetro, un oxímetro, lo que te mide la cantidad o la concentración de oxígeno en la sangre, y normalmente uno, o sea, como estoy yo en teoría, debería saturar entre... Yo acá tengo uno, por cierto. Entonces, este aparatito que les voy a mostrar es muy importante, este de acá, porque con este aparatito yo puedo medir, déjenme ver si me mido, capaz que salgo saturando poco, entonces con este aparatito yo puedo medirme y puedo tener una valoración de cuánto estoy teniendo. Miren, por ejemplo, yo en este momento, ven arriba, salió 98, bueno, ahí me moví el dedo y déjenme ver si aparece de nuevo, pero yo, por ejemplo, en este momento en una condición normal, ven ahí nuevamente, la de arriba es 98, es la saturación, la de abajo es mi frecuencia cardíaca, que estoy en 81, 82, 83 frecuencias cardíacas por minuto. Entonces, este tipo de aparatitos, que obviamente no todo el mundo lo puede tener y tiene un costo algo significativo, de una u otra manera, sí, me ilustra mucho para ver las condiciones del paciente. Entonces, los pacientes que yo les he manifestado, al menos uno que tiene la precaución de haber contado con eso, tenía una saturación de 96, buenísima, tenía una frecuencia respiratoria de 20 frecuencias por minuto, buenísima, y tenía una capacidad inspiratoria de soportar el aire, inspirando, de 20 segundos, más que yo, porque yo aguanto 18 segundos. La capacidad inspiratoria, o sea, el soporte inspiratorio es que yo inspiro profundo y mantengo el aire. Y comienzo a ver cuántos segundos puedo mantenerlo. Entonces, esos 3 parámetros para mí son los más importantes en la valoración inicial de un paciente para comenzar a considerarlo si pudiera ser crítico. Entonces, el paciente está normal, o sea, normal, porque la realidad de las cosas es que el paciente está normal. Entonces me dice, ¿qué empiezo a tomar? Acitromicina, Le digo, tú no tienes que tomar nada, si estás normal. O sea, ¿qué vas a tomar si estás bien? O sea, nuevamente entendamos, no hay que sugestionarse tanto en el momento que yo cuento. Créanme que cada vez las terapéuticas que se están utilizando, la forma de tratar el COVID-19 está siendo más perfeccionado. Yo les cuento, por ejemplo, ahorita ya desterramos la utilización de hidroxicloroquina. Cloroquina no, definitivamente no. Y vean que fue uno de los primeros elementos que nosotros hablábamos que podría servir. Pero ya hasta ahora, en estudios multicentro de más de 100.000 pacientes, ya está demostrado que no. Más hace daño que beneficio. Descartado completamente. Entonces, nosotros podemos ya tener mejores posibilidades de tratamiento con los pacientes porque lastimosamente esto ha funcionado como funcionan muchas cosas en la vida. Error, acierto. O sea, me equivoqué acá,
por acá no voy, sigo por acá. Entonces, por acá me voy enderezando así. Y voy en entre error, acierto, siguiendo. Y ahorita tenemos una garantía de que tengo más acierto que error en cuanto al desarrollo del problema. ¿Sí? Entonces, los pacientes que nos vayamos a contagiar de aquí en adelante, probablemente tengamos mejor perspectiva de todo, porque hubo gente ya que se sacrificó, entre comillas, para que esto se fuera dando de esta manera. ¿Sí? Entonces, es importante tener presente aquello. No tengo que tomar medicina si no necesito tomar medicina. Todo tipo de medicina tiene su pro y tiene su contra. ¿Sí? Es como cuando uno tiene una relación de pareja. Así como tiene cosas buenas, de ley que va a tener cosas malas. Y lo bonito e interesante de todo es mantener el equilibrio, que entre lo bueno y lo malo haya cosas que superen. O para ponerlo en perspectiva y más claro, y un ejemplo que lo podamos entender todo, es como lo que tenemos que se llama Presidenta de la República. Entre las cosas malas y recontramalas y las peores, bueno, nos quedamos con las malas, que son las que menos hacen daño, porque obviamente las otras son las que nos castigan. Pero el tipo sigue empecinado en tratarnos peor, en hacer las peores cosas, en las peores fallas, en las peores corrupciones, en las peores estupideces. Entonces, eso tenemos que entender. ¿Sí? Ahora el tratamiento para los pacientes de COVID-19 está cada vez llevándose de la mejor manera. Y si yo tengo respuesta hospitalaria, si hay capacidad hospitalaria, lo más probable es que todavía tenga una mejor posibilidad de llevar adelante todo. Aquí el compañero Félix Cedeño Vélez nos dice, efectivo ese tema de la frecuencia respiratoria y el tiempo que mantiene la respiración. Sí, él lo habla con propiedad, sí, y es un dato muy importante. ¿Sí? Entonces, eso podemos controlarlo desde nuestra casa. ¿Sí? Y nos vamos dando cuenta cómo la afectación respiratoria, ¿sí? La taquipnea, también la incapacidad de mantener el aire se va haciendo más evidente en medida que progresa. Una vez que comienzan a progresar, obviamente tenemos que venir ahí sí entrar con todo. Ya el esquema está bastante establecido, la verdad, ¿no? Ya manejamos ciertos esquemas. Yo he tenido que meterme a la parte clínica nuevamente porque yo soy imagenólogo, pero por dar una mano a la saturación de pacientes que ha existido. Y la verdad que con la mayoría, les puedo asegurar que con el 90% de mis pacientes nos ha ido muy bien, extremadamente bien. Entonces yo tengo la fe de que eso vaya con el resto de la gente. Entonces eso tenía que mencionarles. Déjenme ver si algo más colocaron aquí y en virtud de ello también podemos comentar también lo que manifiestan, ¿no? Acá tengo, Guacho Muñoz manda saludos. No, nada nuevo por acá de interés. Muy bien, entonces es lo que les tenía preparado. Bueno, saben, vamos a hacer una cosa porque ya me di cuenta que tengo clases los lunes de 5 a 7 y de 7 a 9 de la noche. Entonces ya, obviamente, yo había dicho que íbamos a tener estos videos lunes, miércoles y viernes. Pero me va a resultar imposible hacerlos de esa manera. Por lo tanto, desde la otra semana van a ser miércoles, viernes. Voy a intentar hacerlo el domingo para que no haya tanta ausencia entre nosotros. O sea, lo hago el viernes, el domingo, ahí pasamos a miércoles, viernes y domingo. Porque ya con la cuestión de las clases, la verdad que se me está complicando. Y bueno, también hay que entregarse por entero a los estudiantes, que estamos afrontando retos enormes. Miren, y esto nuevamente un consejo a las personas que están estudiando, secundaria, bueno, primaria obviamente que no me meto ahí, aquí hay gente que podría hablarlo de mejor manera, pero sobre todo para el tema de las universidades, yo a mis alumnos les estoy diciendo lo siguiente, miren, ustedes siéntanse ahora con un reto bastante interesante, porque el tipo de educación que van a recibir en este momento va a tener el mismo nivel como si ustedes estudiando en Quito, en Puerto Viejo, en Bogotá, en Lima, en Madrid, en Beijing, en Atlanta, en cualquier lado, les vayan a dar. ¿Por qué? Porque todos vamos a utilizar las mismas herramientas y vamos a utilizar hasta cierta forma la misma cantidad o característica de información científica. Entonces, ¿aquí qué viene? Primero, la preocupación del estudiante de cumplir y hacer cumplir lo que se les exige y se les pide. Y luego también tener seriedad en cuanto al desarrollo de la teleeducación, sería en este caso. Porque si lo hacemos de esa manera, van a tener el mismo nivel que cualquier estudiante de cualquier parte del mundo, porque la cuarentena no es solo en Ecuador, la cuarentena es casi mundial y por ende los estudiantes están atravesando lo mismo. Así que yo lo veo un reto bastante interesante desde la parte docente.
Yo ahora estoy acoplándome a la docencia virtual. A mí, a mí me encanta mucho la docencia, pero la docencia real, la docencia en aula. Pero son los nuevos momentos que nos toca vivir y hay que adaptarse. Entonces, estoy viendo, hay muchas cosas que ayudan de una u otra manera, entonces estamos en esa situación. Así que a no tener tanto miedo, a no estresarse, a no preocuparse y a no entrar en angustia desmedida. Todo en justo equilibrio, que si las cosas ustedes también planifican hacerlas bien, estoy seguro que va a ir muy bien. Dicho esto, me empiezo a despedir y para mí, como siempre, es grato poder contar con la presencia de ustedes del otro lado y la interacción sobre todo, que es bastante importante e interesante. Vamos a ver qué depara a la provincia y a nuestra ciudad el día viernes y vamos a ver a qué semáforo pasamos, si es que pasamos. Dicho esto, espero que el resto de las noches pueda ser bastante satisfactorio para todos y cada uno de ustedes. Recuerden que el pensamiento positivo se impone, un pensamiento positivo y optimista se impone muchísimo, ¿sí? Incluso sobre actitudes corporales. Entonces, teniendo un pensamiento positivo, es muy probable que puedan superar muchos efectos físicos, ¿sí? Y de una u otra manera procuren tener una agenda de actividades al día siguiente. Para mí, de verdad que los días se me están haciendo cortitos, porque tengo, de verdad es que ya ahora sí no tengo tiempo, por eso que hasta los videos se me complican hacerlos, porque entre hospital, actividad privada, docencia y ahora los videos, el tiempo no me alcanza. Y llego allá 11 de la noche, antes me quedaba hasta las 12, 1, ahora llego a 10 y media, 11 y ya no me da más y me duermo. Entonces, me imagino que todo el mundo quisiera estar en lo mismo, porque sé que todo el mundo le gusta trabajar. ¿A quién no le gusta trabajar? Sí, serán contadas personas, pero a todo el mundo le encanta trabajar y estar allí. Entonces, por eso mismo hay que intentar mantener la mente creativa, la mente ocupada, porque incluso en esas creatividades puede que surjan ideas de tener algún tipo de emprendimiento, que ahora como se va a poner la cosa, como está la cosa, como sigue la cosa, sí cada vez va a ser complicado. Ahora se vienen las marchas, vamos a ver si creamos antifaces para las marchas también, ¿sí? Porque es inaudito el tipo de comportamiento que tiene el gobierno en contra de las grandes mayorías. Y ese tipo de cosas uno no puede permanecer neutral en ningún momento, ¿sí? En ningún momento. Ser neutral frente a un tipo de injusticia es solapar la injusticia y es ser parte del problema. Cuídense mucho, Dios los bendiga si son creyentes y muy buena vibra y un abrazo fuerte y virtual. Si Dios lo permite, el día viernes estamos por acá. Nos vemos. Chao.